La eterna ciudad de Asgard era el lugar de residencia de los formidables dioses Asir, de los que Odín era rey, junto a su esposa Frigg, diosa de la fertilidad, del amor y también de la sabiduría. El dios Odín fundó la ciudad para que albergara a todos los dioses Asir, a sus esposas y a su descendencia. La ciudad estaba situada en la cima del Yggdrasil, el árbol del mundo, en el tope de los 9 reinos. Dentro de sus murallas se encontraba el palacio del Valhalla, donde los dioses bebían y tenían un festín eterno. Esto sucedía cuando no estaban en guerra con los Vanir, dioses rivales, y los Jotun, los poderosos gigantes primigenios. Asgard estaba rodeado por una muralla inacabada, construida por uno de los gigantes del hielo conocidos como los Jotun. Este gigante recibía por nombre Hrinturs, y era descendiente del gigante primigenio Ymir. Hrinturs era el amo del caballo semental Svadilfari. Este caballo era el más fuerte y veloz de los 9 reinos de Yggdrasil, el árbol del universo. Asgard contenía en su interior el Valhalla, lugar donde descansaban héroes y dioses a la espera del Ragnarok. Tras una prolongada guerra con los dioses Vanir, las murallas del reino de Asgard quedaron parcialmente destruidas, quedando de esta manera vulnerables a los ataques de los formidables gigantes Jotun, eternos enemigos de los habitantes del reino de Asgard. Con el objetivo de reconstruir las murallas, los dioses de Asgard, influenciados por el dios Loki, contrataron los servicios del gigante, el cual se comprometió a terminar el trabajo en un período de tiempo no superior a la duración de 3 estaciones, y sin ayuda de ningún otro ser. El gigante hizo una promesa a Odín: construiré tus murallas, padre de todo, pero a cambio quiero el sol, la luna y a la diosa Freya, para que sea mi esposa. Los dioses aceptaron el pago requerido por el gigante. Si la muralla se completaba en el tiempo acordado, los dioses de Asgard entregarían como pago por su trabajo al sol, a la luna y a todas las luminarias de la bóveda celeste. También le entregarían como pago a la diosa Freya, diosa de la magia, de la guerra y de la muerte. Los dioses de Asgard estaban convencidos de que el gigante no podría terminar el trabajo en el plazo acordado, por lo que no habría necesidad de realizar el pago prometido. Pero el gigante era dueño del poderoso caballo Svadilfari. Este semental duplicaba 2 veces la fuerza del gigante constructor, arrastrando enormes rocas para sorpresa de los dioses, y su rapidez era tal, que podía recorrer los 9 reinos en pocos instantes. El gigante constructor, junto con Svadilfari, progresaban en la construcción de la muralla. Tanto y tan bien actuó que, pocos días antes del plazo fijado, la muralla se aproximaba a su perfección, y 3 días antes de finalizar el verano, ya estaban cerca de la entrada de la fortificación. Los dioses fueron convocados. Sospechando quién era el responsable de la artimaña, llegan a la conclusión unánime de que gran parte del problema proviene de Loki, y lo declaran culpable. Los dioses deciden que Loki merece una muerte horrible si no es capaz de encontrar una solución para que el constructor no reciba su pago, y lo amenazan con atacarlo. Loki, temeroso, jura que encontrará la solución para que el constructor no reciba su pago, sin preocuparle el alto precio que le toque pagar. Para ello, Loki concibe un plan: decide transformarse en una hermosa yegua. Esa misma noche, el gigante constructor conduce a Svadilfari para traer una enorme roca, pero del bosque aparece una yegua. La yegua relincha llamando al semental, y Svadilfari se vuelve frenético, relinchando desgarra sus correajes y se lanza hacia ella, que se adentra de nuevo en el bosque, seguida del semental y del constructor. Los 2 caballos corren durante toda la noche, provocando que la construcción se paralice, y frenando de esta forma aquel ímpetu de trabajo que, desde el principio, se mantuvo constante. Cuando los dioses Asir se percatan de que el constructor es el gigante Hrinturs, rompen su compromiso de pago con él. Furioso por su derrota, el gigante quiso lanzarse contra los dioses, pero Thor lo derribó con un potente mazazo de Mjolnir, el martillo sagrado, que le parte el cráneo en pedazos. Entretanto, Loki, en su forma de yegua, concibe un potrillo gris de 8 patas, el cual un tiempo más tarde, se convertiría en el caballo de Odín, Sleipnir, el mejor caballo entre dioses y hombres.
Fue catalogado como el mejor de todos los caballos del universo nórdico, capaz de recorrer de un extremo a otro los 9 reinos de Yggdrasil en un santiamén. Poseía 8 patas, las cuales simbolizaban los 8 vientos que soplan en el mundo desde sus respectivos puntos cardinales. Además fue el único caballo que pudo ser montado para llegar al mismísimo Helheim, el reino de los muertos. Esta fue la manera en que se fundó la ciudad de Asgard.